casos como el de ella, enfermedades de estas raras, solamente existen 3 casos en España. Nadia, bienvenida Nadia, hola, ¿cómo estás? Bien. Es la primera aparición de Nadia en televisión. Apenas tiene 3 años. Sus padres lanzan un mensaje que repetirán en cada entrevista. Necesitan, bueno, dinero, es lo principal. Necesitamos dinero sí. y bueno, investigadores. Marcan una fecha límite para su hija si no consiguen dinero. Nosotros nos dijeron que con 7 años se podía morir. 8 años después, y tras casi 1 millón de euros recaudados, un juez analiza su historia para descubrir si han utilizado a su hija para llevar a cabo una estafa millonaria. El caso estalla a partir de su última entrevista. Los padres cuentan cómo buscan especialistas para su hija en condiciones extremas. El mensaje consigue su objetivo y recaudan 150.000 euros en tan solo 4 días. Es el tiempo que tardan algunos periodistas como ella en destapar el engaño. ¿Qué os hace sospechar de la historia de Fernando, el padre de Nadia? Bueno, el primer detalle que nos llamó la atención fue el hecho, la anécdota que contaba sobre la visita a Afganistán, a una cueva en medio de la guerra, con la niña enferma y demás, ¿no? Eso nos llamó mucho la atención, pero también es verdad que algunas partes del relato que había contado no cuadraban. Una de ellas era el supuesto médico Edward Brown, que estaba relacionado, según afirmaba el padre, con los premios Nobel de Medicina de 2013, por un lado, y con el Centro de Investigación Aeroespacial de Houston, de la NASA. Y aparte, el tratamiento que decía al que se había sometido la niña en los últimos 6 años, pues era una terapia que no nos sonaba. Y a partir de ahí empezamos a investigar, hablamos con la NASA, con los premios Nobel, hablamos también con expertos en esta enfermedad y nos dimos cuenta que, la niña sí tenía la enfermedad y sí tiene la enfermedad a día de hoy, pero la historia construida alrededor de ella está plagada de inverosimilitudes y falsedades. Cuando en Hipertextual encontráis esta serie de incongruencias, ¿os ponéis en contacto con Fernando, el padre de Nadia? Sí, él trató de explicar el tratamiento, nos contó que, según él, la terapia era hacer 3 agujeros en la nuca de la niña, sacarle genes, mutarlos en el laboratorio, todo esto con la pequeña despierta y volvérselos a introducir en el cerebro, ¿no? Y esto producía, según él, una especie de reseteo cerebral que le alargaba la vida. Los expertos nos han dicho que esto es imposible. A día de hoy hay varias investigaciones sobre terapia génica, pero en ningún caso se está experimentando con pacientes. En cuanto al Dr. Brown, en la NASA incluso buscaron su nombre o el nombre de un trabajador así en otros centros de la Agencia Espacial Norteamericana que pudiera haber y en ninguno figuraba un tal Edward Brown. Incluso llegamos a contactar con la Universidad de Harvard, porque hay un médico allí que se llama Edward Brown, y nos dijeron que no tenía nada que ver con un caso de este tipo y que no era experto en tricotiodistrofia. La historia de los falsos médicos se convierte en una bomba mediática y el primer damnificado es el periódico que la publica. Pide perdón en este editorial. Yo creo que tenemos que hacer autocrítica todos. Dentro de ese sector del periodismo social que se llama, de historias humanas, de niñas enfermas, normalmente, y quien diga lo contrario miente, no se suele contrastar tanto la información. Si te viene un padre y te dice, oye, que mi hija tiene una enfermedad, leucemia, o sea, nada más dudar esa posibilidad de que sea un fraude es políticamente incorrecto. Todos los medios se equivocan y este error no puede poner en entredicho la trayectoria de un compañero como Pedro Simón, que es uno de los grandes profesionales del sector. Pero el caso está ahí desde el año 2008, o sea, hay que recordarlo, y hemos sido todos los medios de comunicación víctimas de esta historia. Él teledirigía a su hija, Nadia, para ganarse la confianza y la simpatía de las presentadoras de televisión, los periodistas. ¿Quién iba a dudar la historia de Nadia, ¿no? Aquel día que fue trending topic, aquel sábado donde todo el mundo, periodistas mediáticos de la talla de Ana Pastor, Jordi Evo, le prescribían la historia y ninguno se sorprendía cuando leía el tema de Afganistán. Ahora todo el mundo dice, joder, es que era surrealista. Digo, bueno, cuando fue trending topic y todo el mundo alabó la historia, nadie se planteó si era surrealista o no. El padre se sitúa en el ojo del huracán cuando sale a la luz su pasado como estafador. Él tenía antecedentes por estafa, falsedad documental, o sea, era un engaña serpientes, era un encantador de serpientes que iba haciendo pufos allá por donde podía. Felicidades, papi, te quiero. El pasado de Fernando hace que incluso se cuestione que su hija pueda estar enferma.
y si lo está, que sea tan grave como asegura con mensajes como Más tiempo para Nadia. ¿Es la tricotiodistrofia una enfermedad mortal? La respuesta la tienen aquí, el referente científico de nuestro país, el CSIC. Este biotecnólogo y su equipo investigan la cura de enfermedades raras. ¿Qué es la tricotiodistrofia? Está causada por mutaciones en alguno de los 6 genes que se conocen asociados a esta enfermedad. Desgraciadamente no hay tratamiento para esta enfermedad rara. Pueden presentarse dificultades en el movimiento de las personas y dificultades en el desarrollo mental de las personas. Una persona puede tener una edad física de 10 o 11 años, pero su edad mental ser de 4 o 5 años. En algunos casos pueden tener alteraciones también oculares o alteraciones auditivas, una pérdida de audición. Y todas estas alteraciones se pueden presentar en diferente grado. Esta niña podríamos considerar que presentaba unas alteraciones relativamente ligeras de esta enfermedad. ¿Es la tricotiodistrofia una enfermedad mortal? Pero no es una enfermedad que catalogaríamos como una enfermedad mortal. Podría estar viviendo prácticamente como una persona sin esta afectación. La Asociación de Nadia ha recaudado casi 1 millón de euros en donativos. ¿Qué supone esa cantidad en una investigación científica? Sería algo así como la financiación de un grupo medio durante 9 años, aproximadamente. Pero el dinero que han recaudado los padres de Nadia, según la investigación, está lejos de un laboratorio. Cuando el juez bloquea las cuentas de la asociación, solo quedan algo más de 300.000 euros. El resto, 600.000, se han destinado presuntamente a mantener el elevado tren de vida de los padres de Nadia. Bueno, los padres de Nadia tenían un nivel altísimo. De hecho, en el bar del pueblo solían beber cardú, solían fumar puro, pedir vinos de gran reserva. Su piso de 1.000 euros al mes, su casa de Lleida, la pagaban con esos donativos, que pagaban coches. ¿Qué implicación crees que tiene la madre de Nadia en todo esto? Ellos han llegado a un pacto para que la madre de Nadia se salve. Si lees la declaración ante el juez, la madre de Nadia parece no enterarse de nada. Incluso se cree la versión de su marido de que tenía cáncer de páncreas, lo cual eso no hay quien se lo crea cuando ese señor ni ha hecho quimioterapia ni se le cae el pelo. O sea, se habla de que hasta él mismo se cortaba el pelo para dar más pena. Aquí hay toda una trama, una red tejida por ellos para utilizar a Nadia con fines personales. Cuando los Mossos detienen a Fernando, encuentran relojes de alta gama valorados en 50.000 euros, marihuana, más de 3.000 euros en efectivo e incluso una pistola. Él permanece en prisión sin fianza, mientras que la madre queda en libertad con cargos y pierden cautelarmente la patria potestad de la menor. Me sorprende porque es una medida que no suele adoptarse. Ahora bien, es verdad que se está en presencia de una estafa, se está utilizando la menor, parece ser, para conseguir dinero. ¿A qué pena se enfrentan los padres de Nadia? Si la cuantía de lo defraudado supera los 50.000 euros, puede ser una pena que vaya de 1 a 6 años de prisión. De quedar acreditado que hay un fraude, lo primero es devolver el dinero. Incluso podría haber una retirada de la patria potestad de los progenitores hacia la menor. En cuanto a la devolución del dinero, en el caso de que no haya suficiente dinero en la cuenta. Bueno, es que yo creo que, si todo el mundo pudiera acreditar su donación, en ese caso, si no queda dinero suficiente, pues supongo que en principio los primeros que lo reclamarán serían los que percibirían las sumas de dinero. Perder la confianza de esos donantes es lo que temen otras fundaciones de enfermedades raras. Ella crea Stop San Filippo cuando a su hijo Dani le diagnostican este síndrome neurodegenerativo. Cuando son más chiquititos es muy complicado manejarles por la hiperactividad que tienen, ¿no? Caídas continuas, brechas todas las semanas. Entonces, el día a día, cuando son pequeños, es muy complicado. Es una enfermedad con una esperanza de vida corta, o sea, suelen fallecer en la adolescencia. Entonces, cuanto más mayores se van haciendo, más dependientes se van haciendo. ¿Cómo perjudica esta presunta estafa a otras fundaciones como la vuestra, por ejemplo? La sociedad está muy recelosa. Yo he dicho que creo que esto va a durar lo que dure la noticia. Lo que más nos está reconfortando es que la gente valore que Stop San Filippo lo hace bien. O sea, que nosotros damos el dinero a lo que decimos que lo damos y
y somos transparentes en ese sentido. El problema, organizaciones que quieran nacer ahora, organizaciones nuevas, y yo sinceramente no paro de pensar en los niños que están afectados por la misma enfermedad que Nadia. O sea, creo que la gente nos vamos a hacer muy desconfiados en cuanto a eso. Yo les diría, como madre de un niño con una enfermedad rara, que esto es un caso aislado y hay niños gravemente enfermos que sí que necesitan la ayuda. ¿Cómo reaccionáis cuando os enteráis de la noticia de la presunta estafa de la asociación de Nadia? Que te lucres tú de la enfermedad de tu hijo, a mí es como si o sea, joder, yo no lo haría porque sería como estar robando a mi hijo. O sea, sería como estar robándole pues esto, o sea, robándole buena calidad de vida, o sea, robándole sus terapias que realmente las puede recibir. Desgraciadamente, en nuestro caso, en la enfermedad de San Filipo, pues todas estas cosas, curarles no les van a curar, pero sí que es cierto que les mantienen mucho mejor y creo que algún año más de lo que les mantendrían. Entonces, recaudar dinero para supuestas operaciones, para supuestos tratamientos y no utilizarlo para eso, sino para comprarte artículos de lujo, pues sinceramente, o sea, a mí me parece antinatural.